Buenos días, profe y compañeros. El día de hoy les vengo a explicar la actividad complementaria de nivelación estadística del primer periodo. ¿Qué son los polígonos? Un polígono es una figura plana compuesta por sus lados, ángulos y vértices. Las partes de los polígonos son el centro, punto del que se unen todos los vértices; el radio, segmento que une el centro con cualquiera de los vértices; el ángulo central, ángulo formado por dos radios consecutivos; el apotema, segmento que une el centro con el punto medio de un lado. ¿Cómo se clasifican los polígonos? La clasificación de los polígonos son por el número de lados, por el tipo de ángulos, polígonos regulares e irregulares. Según sus lados está el triángulo, el cuadrilátero, el pentágono, el hexágono, el decágono, el octágono y el heptágono. ¿Qué es un triángulo? Los triángulos son figuras geométricas planas que poseen tres lados en contacto entre sí denominados vértices. Se clasifican de acuerdo a la forma de sus lados, sus ángulos y sus vértices. ¿Cómo se clasifican los triángulos? Por sus lados. Triángulo equilátero. Si sus tres lados tienen la misma longitud, los tres ángulos internos miden 60 grados. Triángulo isósceles. Si tiene dos lados y dos ángulos iguales. Triángulo escaleno. Si todos sus lados y ángulos son distintos. Por sus ángulos. Triángulo rectángulo. Si tiene un ángulo interior recto de 90 grados. Triángulo acutángulo, cuando sus tres ángulos son menores a 90 grados. Triángulo obtusángulo. Si uno de sus ángulos es obtuso mayor de 90 grados, los otros dos son agudos menores a 90 grados. ¿Qué son los cuadriláteros? Un cuadrilátero es un polígono de cuatro lados: A, B, C y D. Los lados confluyen 2 a 2 en cuatro puntos llamados vértices: A, B, C y D. ¿Cómo se clasifican los cuadriláteros? Los cuadriláteros se clasifican en dos clases según sus ángulos interiores. Convexo. Si todos sus ángulos interiores son menores a 80 grados. Cóncavos. Si uno de sus ángulos interiores mide más de 180 grados. ¿Cómo se clasifican los cuadriláteros convexos? Paralelogramos. Es un cuadrilátero que tiene los pares de lados opuestos paralelos y los ángulos opuestos iguales. Cuadrado. Cuadrilátero cuyos lados y ángulos son iguales. Rectángulo. Tiene los cuatro ángulos iguales de 90 grados y los lados iguales 2 a 2, siendo diferentes los lados adyacentes. Romboide. Tiene sus lados y ángulos iguales 2 a 2. El romboide también es denominado paralelogramo no regular. ¿Cómo se clasifican los cuadriláteros convexos? Trapecio rectángulo. Se caracteriza por tener dos lados paralelos y dos ángulos consecutivos rectos de 90 grados. Trapecio isósceles. Los ángulos son iguales 2 a 2. Tienen dos lados paralelos y dos oblicuos de igual longitud. Trapecio escaleno. Los cuatro ángulos interiores son desiguales. Trapezoides es un cuadrilátero en el que no hay ningún lado paralelo a otro. Gracias.